Antes de comenzar, primero tenemos que saber que en biología, un animal es más grande dependiendo de su peso y no de su longitud o de su altura. Esto aplica también en los dinosaurios. Número 20. Yanchuanosaurus shangyoensis es la especie tipo del género extinto Yanchuanosaurus de dinosaurio terópodo metriacantosaurido, que vivió de mediados a finales del Jurásico, hace aproximadamente entre 167 a 154 millones de años, desde el Caloviense hasta el Oxfordiense, en lo que hoy es Asia. Era el superdepredador de su ecosistema, era de tamaño medio grande, logrando alcanzar los 8 metros de largo, 2,5 de alto y su peso máximo estimado de 3 toneladas. Tenía un cráneo grande, provisto de protuberancias y tenía una cresta ósea a lo largo del hocico. Sus mandíbulas estaban repletas de dientes curvos y aserrados que servían para aferrar a sus presas. Sus patas eran poderosas, y se cree que pudo ser un depredador ágil y rápido. Número 19. Daspletosaurus es un género de dinosaurio terópodo tiranosáurido representado por 3 especies que vivieron a finales del Cretácico, hace aproximadamente entre 77 y 74 millones de años en el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica. La especie tipo y la primera en ser descrita, Daspletosaurus torosus, es la más grande y fue descubierta en Alberta. Medía 9 metros de largo, 3 de alto y su peso aproximado era de 3,8 toneladas. Contaba con una cabeza grande con poderosas mandíbulas, que estaban equipadas con letales dientes especializados para cortar carne. Gracias a sus poderosas patas era rápido y ágil. Daspletosaurus torosus significa reptil pavoroso musculoso. Número 18. Allosaurus fragilis es un género extinto con 3 especies válidas y varias otras posibles de dinosaurios terópodos allosauridos que vivieron a finales del Jurásico, hace aproximadamente entre 161 y 145 millones de años, entre el Oxfordiense y el Tiponiense, en lo que hoy es Norteamérica y Europa. La especie tipo, la más conocida y la más grande es Allosaurus fragilis, de Estados Unidos, descrita en el siglo XIX. Allosaurus era uno de los depredadores ápices de su época. Su gran número de fósiles lo convierten en uno de los dinosaurios mejor estudiados. Las características más notables de Allosaurus son sus crestas, su fuerte cráneo y su capacidad de separar mucho sus mandíbulas. A diferencia de otros terópodos más grandes, su mordida no era muy fuerte. Se cree que Pantherias y Sauropaganax son sinónimos de Allosaurus. Medía 9,8 metros de largo, 3,2 de alto y pesaba 3,8 toneladas. Allosaurus fragilis significa reptil extraño frágil. Número 17. Pantherias amplexus es la única especie conocida del género dudoso Pantherias de dinosaurio terópodo allosaurido que vivió a finales del periodo Jurásico, hace aproximadamente entre 152 y 144 millones de años, durante el Tiponiense, en lo que hoy es Norteamérica. Sus restos se han encontrado en la formación Morrison y es materia de controversia si pertenece a un género propio o es un Allosaurus gigante. Pantherias medía 10 metros de largo, 3,5 de alto y pesaba 3,9 toneladas. Se asemejaba a un Allosaurus pero este era mucho más grande. Algunos consideran a Pantherias como una especie más de Allosaurus, sin embargo otros autores van más allá y lo consideran un individuo gigante de Allosaurus fragilis. Robert Baker considera que es un género separado de Allosaurus, ya que su tamaño de 10 metros no es normal para un taxón que alcanzaba de 7 a 9 metros de largo. Pantherias amplexus significa vértebras reforzadas juntas. Variasaurus simiens es la única especie conocida del género extinto Variasaurus de dinosaurio terópodo megaraptorido, vivió a mediados del Cretácico hace aproximadamente 95 millones de años, en el Cenomaniense, en África. Es un probable sinónimo de otro gran depredador con el que convivió. Medía 11,5 metros de largo, 3,5 de alto y pesaba 4 toneladas. Fue descubierto en 1934 en Egipto. Sus restos se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, luego se encontraron más restos en Níger. La ubicación taxonómica de Variasaurus es incierta, originalmente fue clasificado como un carcharodontosaurido, y como un tiranosauroideo, aunque ahora se piensa que debió ser un huasáurido. Otros creen que debió ser un juvenil de Deltadromeus. Sin embargo, en el análisis de 2016 sobre Aviraptor, Variasaurus se colocó junto con Aviraptor y Deltadromeus a un lado mal conocido de tiranosauroideos, megaraptorianos diferentes de Megaractoide. Variasaurus significa reptil masivo del oasis Varia. Ciaps de Ekerorum es la única especie conocida del género extinto Ciaps de dinosaurio terópodo neovenatórido que vivió a mediados del Cretácico, hace aproximadamente 94,5 millones de años durante el Cenomaniense, en Norteamérica.
Sus restos se encontraron en la formación Cedar Mountain en Utah, Estados Unidos, y es el primer neovenatorio descubierto en América del Norte. Seaps era un terópodo corpulento que llegaba a alcanzar los 12 metros de largo, medía 3,5 metros de alto y pesaba 4 toneladas como máximo. Se cree que tenía un cráneo enorme con potentes mandíbulas repletas de dientes aserrados y extremidades delanteras con 3 dedos con garras más fuertes que las de Tyrannosaurus. Además, sus poderosas patas traseras le permitían correr a más de 40 kilómetros, logrando dar caza a presas como Eolandia. Pudo haber sido uno de los dinosaurios más grandes en contar con algunas plumas. Seaps es el tercer terópodo más grande descubierto en Norteamérica, solo por debajo de Sauropaganax y Tyrannosaurus. Seaps neekerorum significa monstruo come hombres de Neeker. Número 14. Meraxes gigas es la única especie conocida del género extinto Meraxes de dinosaurio terópodo carcharodontosáurido, que vivió a mediados del Cretácico, entre 95 a 93 millones de años atrás, durante el Cenomaniense, en Sudamérica. Sus restos se han encontrado en la formación Huincul en la Patagonia Argentina. Lo que más ha causado impresión este dinosaurio es el encogimiento considerable de sus brazos en comparación con otros carcharodontosáuridos, un fenómeno que solo se había documentado en tiranosáuridos y abelisauroideos. Meraxes fue bastante grande, llegó a medir 11 metros de largo, 3,5 de alto y pesaba 4,2 toneladas. Era ligeramente más pequeño que Acrocanthosaurus. La cabeza de Meraxes era maciza, sus mandíbulas estaban doradas de dientes aserrados, especializados para desgarrar carne y provocar hemorragias, lo cual le hubiera servido para cazar a Choconsaurus o a Argentinosaurus juveniles. Meraxes gigas significa dragón gigante. Torvosaurus es un género extinto con 3 posibles especies conocidas de dinosaurios terópodos megalosáuridos, que vivieron a finales del Jurásico, hace aproximadamente entre 157 y 148 millones de años, desde el Primerigiense al Titoniense, en Europa, Norteamérica, África y Sudamérica. Sus restos se han encontrado en la formación Morrison de Estados Unidos y en la formación Lourinhã, de Portugal. Se han encontrado algunos restos fósiles en Alemania, Inglaterra, Tanzania y en Uruguay. Torvosaurus fue un enorme depredador. La especie Torvosaurus gourmet de Portugal era la más grande, llegando a medir 10 metros de largo, 3,5 de alto y pesaba 4,5 toneladas. Torvosaurus tenía un hocico largo, estrecho y robusto, tenía poderosas patas que le permitían correr rápido, sus brazos eran algo cortos, pero fuertes y tenía garras afiladas. Pudo cazar grandes dinosaurios herbívoros como Diplodocus. Torvosaurus está relacionado con Megalosaurus. Su clasificación es todavía algo incierta, pero su familia, Megalosauridae, es comúnmente puesta como una rama basal de Texanure, menos derivada de Carnosauria o de Pseudosauridae y probablemente relacionada con Spinosauridae. Suchomimus tenerensis es la única especie conocida del género extinto Suchomimus de dinosaurio terópodo espinosaurido, que vivió a mediados del periodo Cretácico, hace aproximadamente 125 a 112 millones de años, en el Aptiense, en lo que hoy es Níger, África. El cráneo alargado y poco profundo de Suchomimus es similar al de un cocodrilo. Su cráneo tenía esta forma ya que se alimentaba especialmente de peces. Suchomimus también es distinguible a partir de su pequeña vela dorsal, por el tamaño y fuerza de sus brazos. Su cráneo estaba repleto de dientes cónicos curvados levemente hacia atrás muy efectivos para la captura de peces. Suchomimus era muy parecido a Baryonyx. Los dos tenían una gran garra en su primer dedo de los brazos. Suchomimus era uno de los espinosauridos más grandes. Suchomimus tenerensis significa imitador del cocodrilo del desierto de Nere. Suchomimus tenerensis vivió con Ouranosaurus, Nigersaurus, Neocarcharia, Luranosaurus, Sarcosuchus, entre otros. Número 11. Sauropaganax maximus es la única especie conocida del género extinto Sauropaganax de dinosaurio terópodo-alosáurido, que vivió a finales del Jurásico, hace aproximadamente 155 y 145 millones de años, entre el Primerigiense y el Titoniense, en lo que hoy es Norteamérica. Fue descubierto en Oklahoma, Estados Unidos. Los fósiles atribuidos a Sauropaganax junto con el posible material de Nuevo México, son conocidos de gran parte de la formación Morrison, sugiriendo que era lo que ha aparecido muy recientemente en el registro fósil. Sauropaganax medía 13 metros de largo, 4 de alto y pesaba 4,5 toneladas, siendo uno de los terópodos más grandes del Jurásico, superando a sus contemporáneos Allosaurus y Torvosaurus. Se cree que era un excelente cazador capaz de proveer de comida a su gran cuerpo y pudo haberle robado comida a otros dinosaurios menores. Tenía una vista aguda, tenía grandes brazos con garras afiladas y un cráneo repleto de dientes aserrados y era muy veloz. Sauropaganax maximus significa supremo entre los lagartos asesinos. Maí Macrotórax es la única especie del género extinto Maí, de dinosaurio terópodo megaraptórido que vivió entre mediados del Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Maastrichtiense, en Sudamérica. Maí puede representar el megaraptórido más grande de Sudamérica y posiblemente del mundo. Medía 10 metros de largo, 4 de alto y pesaba 5 toneladas. Pese a sus enormes dimensiones, su cuerpo era ligero, lo que apunta a que este dinosaurio habría sido capaz de perseguir a sus presas sin ningún problema, así como realizar movimientos ágiles al momento de cazar a otros dinosaurios grandes como el saurópodo
titán con el que convivió. La cabeza de Maip era alargada y angosta, por lo que su mordida no debió ser tan fuerte, pero contaba con grandes brazos dotados de grandes y afiladas garras. Estas habrían provocado un gran daño a su presa. Sus dientes eran cortos y curvados hacia atrás, características que facilitaba desgarrar la carne. La clasificación de Megaraptora siempre ha sido incierta, se les consideró como neovenatoidos, a los sauroideos independientes, e incluso como tiranosauroideos. Lo más posible es que hayan sido celurosaurianos divergentes de Tyrannosaura, y estarían emparentados con estos. Número 9. Tarbosaurus vagar es la única especie del género extinto Tarbosaurus, de dinosaurio terópodo tiranosaurio que vivió a finales del Cretácico, entre 70,6 y 68,5 millones de años en el Maastrichtiense, en Asia. Los fósiles se han descubierto en Mongolia, con restos fragmentados encontrados en China. Aunque se hayan nombrado muchas especies, se reconoce una sola como válida, pero algunos expertos creen que es un Tyrannosaurus rex asiático. Tarbosaurus medía 12 metros de largo, 3,5 de alto y pesaba 5 toneladas. Probablemente vivía en los desiertos de Asia, ya que se descubrió en el desierto de Gobi, debido a que es uno de los pocos lugares que no cambió en millones de años. En este ambiente, fue el superdepredador, cazando dinosaurios como Nemectosaurus, Saurolophus y Gallimimus. Tarbosaurus es bien conocido por varios especímenes. Tenía un gran cráneo con dientes afilados pero más pequeños que Tyrannosaurus, sus patas traseras eran musculosas y fuertes, y sus brazos eran cortos al igual que sus parientes. Tarbosaurus vagar significa reptil héroe alarmante. Número 8. Suchentranus es la única especie conocida del género Suchentranus de dinosaurio terópodo tiranosaurio que vivió en el Cretácico, hace aproximadamente entre 83,5 a 70,6 millones de años durante el Campaniense y Maastrichtiense, en Asia. Sus restos se encontraron en Suchen, provincia de Shandong, China. Medía 11 metros de largo, 3,5 de alto y llegaba a pesar 5 toneladas. Solo se conoce un maxilar derecho casi completo y la mandíbula inferior izquierda, ambos con dientes. Suchentranus era un gran terópodo relativamente grande con un cráneo enorme, y se ha estimado que el holotipo era similar en tamaño y morfología general a Tarbosaurus. Suchentranus era uno de los tiranosáuridos más grandes solo por debajo de Tarbosaurus y Tyrannosaurus. Se caracteriza por sus terribles dientes con bordes aserrados, esto le servía para cortar la carne, era el superdepredador de su ecosistema, se cree que pudo cazar en parejas o en pequeños grupos, convivió con Sinosauros, Sinankylosaurus, Shantugosaurus, Sylvaosaurus, Tanius, Laetugosaurus, Suchentitan, Suchentceratops, Anomalipes, etc. Número 7. Acrocanthosaurus atokensis es la única especie conocida del género Acrocanthosaurus de dinosaurio terópodo carcharodontosáurido que existió en el Cretácico, aproximadamente entre 125 y 99,6 millones de años en el Albiense, en lo que hoy es Norteamérica. Sus restos se han hallado en Oklahoma y Texas y dientes en Maryland. Acrocanthosaurus medía 11,5 metros de largo, 3,5 de alto y pesaba 5,5 toneladas. Está el debate sobre sus relaciones evolutivas, mientras algunos lo clasifican como un alosáurido, otros científicos sostienen que es un carcharodontosáurido, fue uno de los dinosaurios carnívoros más grandes. Con un gran cráneo de 1,3 metros, poseía unos dientes afilados efectivos para cortar la carne y desangrar a sus presas, tenía brazos largos a comparación de Tyrannosaurus, aunque también eran cortos a comparación de su cuerpo. Además contaba con unas patas traseras muy fuertes que le permitían correr a 40 km por hora y tenía una vela dorsal que le ayudaba a termorregular su temperatura. Acrocanthosaurus atokensis significa lagarto de espinas altas de Atoka. Número 6. Tyrannotitan chubutensis es la única especie conocida del género Tyrannotitan, de dinosaurio terópodo carcharodontosáurido, que vivió a mediados del Cretácico, hace aproximadamente de 118 a 112 millones de años en el Attiense, en lo que hoy es Sudamérica. Está estrechamente relacionado con Giganotosaurus y Carcharodontosaurus, aunque posee unos brazos muy cortos, como en el caso de Tyrannosaurus. Tyrannotitan medía 11,5 metros de largo, 3,7 de alto y pesaba 6,4 toneladas. Es el carcharodontosáurido gigante geológicamente más antiguo conocido, junto con Acrocanthosaurus. Su cráneo era grande, contaba con dientes afilados especializados para cortar la carne de sus presas. Depredaba a sauropodos Chubutisaurus y el Patagotitan. Tyrannotitan era parecido en tamaño a Macusaurus. La forma extraña del cráneo de Tyrannotitan, sus brazos muy cortos y sus patas muy fuertes han llevado a algunos expertos a pensar que este animal pasaba cierto tiempo en el agua. Número 5. Carcharodontosaurus aaricus es una de las dos especies conocidas del género Carcharodontosaurus. Fue un carcharodontosáurido que vivió en el Cretácico entre 100 y 94 millones de años, en el Albiense y Cenomaniense, en África. Tenía mandíbulas con dientes aserrados parecidos a los de los tiburones. Estos tenían la función de desgarrar carne de sus presas. Sus manos tenían grandes garras afiladas y sus patas traseras eran fuertes. Medía 12,5 metros de largo, 3,5 de alto y pesaba 6,2 toneladas. Se conocen muchos dinosaurios terópodos grandes en África que vivieron con Carcharodontosaurus, como Spinosaurus, Bariasaurus, Deltadromeus, un abelisáurido sin nombre, un megaraptórido no identificado, entre otros.
Su mordida era más débil que la de Tyrannosaurus. Gachardontosaurus se parecía a Giganotosaurus y Macusaurus en físico y tamaño. Gachardontosaurus cazaba dinosaurios como Paralimpitán, Aegyptosaurus, Rebachisaurus, Nigersaurus, Ouranosaurus, entre otros. Su nombre significa lagarto con dientes de tiburón del Sahara. Número 4. Mapusaurus roseae es la única especie conocida del género extinto de dinosaurio terópodo carcharodontosáurido, que vivió en el Cretácico, entre 97 y 93,5 millones de años, durante el Cenomaniense, en lo que hoy es Sudamérica. Sus restos fueron descubiertos en la formación Huíncul en Argentina, entre 1997 y 2001, en la cual había un lecho con 7 individuos de diferentes edades. Mapusaurus medía 13 metros de largo, 4 de alto y pesaba 7 toneladas, era muy grande, se parecía en tamaño a Carcharodontosaurus o a Giganotosaurus. Su cráneo era enorme, con mandíbulas llenas de dientes afilados efectivos para cortar la carne de sus presas, sus piernas eran fuertes, sus brazos eran algo cortos con garras filosas, y su cuerpo era robusto. Se cree que en pequeños grupos cazaban a los grandes saurópodos de la zona. Vivió con Argentinosaurus, Cathartesaura, Auniraptor, Limaesaurus, Guanicho, Oviraptor, Choconsaurus, Meraxes, Scorpiovenator, Brachiosaurus, y Loquelesia, entre otros. Mapusaurus roseae significa lagarto de la tierra de Rose. Número 3. Spinosaurus aegyptiatus es la única especie conocida de este género, de dinosaurio terópodo espinosáurido, que vivió en el Cretácico, hace 99 a 93,5 millones de años, en África. Se conocieron sus restos en Egipto, durante 1910, pero fueron destruidos por bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, aunque se han recuperado más fósiles a principios del siglo XXI. No se sabe si existen dos especies, ya que se había descubierto una nueva especie en Marruecos. Se cree que es un sinónimo menor de la primera. Un dinosaurio contemporáneo de Spinosaurus, Sigilomasasaurus, ha sido sinonimizado con este, e incluso se cree que Oxalaya es un sinónimo. Se han encontrado restos en otros países de África. Spinosaurus medía 15 metros de largo, 3,5 de alto y pesaba 7,8 toneladas. El cráneo de Spinosaurus era largo, angosto, y le servía para cazar peces, tenía una cola apta para nadar, patas traseras algo cortas pero muy fuertes, brazos largos y una vela grande para termoregulación, intimidar o para exhibición. Spinosaurus aegyptiatus significa reptil con espina de Egipto. Número 2. Giganotosaurus carolini es la única especie conocida de este género extinto de dinosaurio terópodo carcharodontosáurido que vivió en el Cretácico hace 99,6 y 96 millones de años en Sudamérica. Este género ha interesado a los científicos por su gran tamaño. Debió ser el depredador más grande de su época, estando en la cima de la cadena alimenticia. Pudo haber tenido agudo el olfato, ayudándole para cazar, más los grandes dientes largos y aserrados especializados para cortar y desgarrar carne. Tenía patas traseras largas y fuertes, brazos con garras afiladas y un gran cráneo más estrecho que el de Tyrannosaurus. Giganotosaurus desangraba a sus presas, esto era útil al cazar dinosaurios como saurópodos. Como ya había dicho, las patas traseras de este eran largas, lo cual le servían de soporte pero no para velocidad. Medía 13 metros de largo, 3,5 metros de alto y pesaba 8,2 toneladas. Vivió con Rayososaurus, Andesaurus, Taurovenator, Buitreraptor, Ecrixinatosaurus, Limosaurus, Hatapi, entre otros animales. Giganotosaurus carolini significa reptil gigante austral de Carolini. Número 1. Tyrannosaurus rex es una de las dos especies conocidas de Tyrannosaurus, de dinosaurio terópodo tiranosaurio, vivió a finales del Cretácico, entre 68 y 66 millones de años en el Maastrichtiense, en Norteamérica. Su distribución fue más amplia que la de otros de su familia, fue de los últimos dinosaurios movianos que vivieron antes de la gran extinción. Era un carnívoro con un gran cráneo, una larga cola, y tenía grandes dientes en forma de plátano. Estos le servían para romper huesos pero no para desgarrar. Además tenía patas traseras fuertes, y dos brazos cortos pero inusualmente fuertes con 2 dedos en cada uno. Otros terópodos lo superaban en tamaño, pero este era más grande de acuerdo a su peso. Medía 13 metros de largo, 3,7 de alto y pesaba de 8,8 toneladas. Se cree que fue un cazador activo y un carondero. Más de 50 esqueletos se han descubierto, solo unos cuantos son casi completos. Vivió con Torosaurus, Triceratops, Edmontosaurus, Ankylosaurus, Denversaurus, Pachycephalosaurus, Dakotaraptor, Anzu, Alamosaurus, entre otros animales. Tyrannosaurus rex significa rey lagarto tirano.